Muy bien. Estamos celebrando un hecho maravilloso, la resurrección del Señor. Estamos en el tiempo que la Iglesia llama de Pascua. 8 días dieron a la resurrección del Señor. Y aquí nos enfrentamos, igual que en el Evangelio, al misterio de la resurrección de Cristo. Creer que Cristo realmente resucitó y que Él me muestra el destino al cual he sido llamado como hijo de Dios, como hijo de la luz. Si ustedes se fijan, Cristo pasó a la tierra, sufrió dificultades, incomprensiones, problemas, finalmente fue ajusticiado por ser consecuente con su palabra, pero al final de todo esto Él nos muestra que resucita la vida y resucita definitivamente, a diferencia de lo que pasó con Lázaro y de lo que pasó con el hijo de la viuda de Naín, que resucitaron y siguieron viviendo la vida normal y después murieron, vale decir, murieron 2 veces en este caso. Pero Cristo nace, Cristo resucita y resucita definitivamente y nos muestra lo que va a pasar con nosotros si perseveramos y somos fieles a su palabra. Yo quiero que en esto quedemos en la alegría que significa que nosotros tenemos el mismo destino. La pregunta que uno se puede hacer: ¿qué es tan grave, qué es tan difícil en la vida que no puede ser superado por esta maravillosa realidad que es la resurrección de Cristo? Ni la muerte tiene sentido en este aspecto, porque nosotros somos inmortales, trascendemos a la muerte, trascendemos al sufrimiento de la muerte y seguimos viviendo esta vida que el Señor le muestra a los discípulos. Él, cuando se aparece en medio de ellos, les dice: no soy el Espíritu, ¿ya? Y dice: tráigame algo de comer, y come. A Tomás le dice: mete tus dedos en las heridas de sus manos, de sus pies. En el fondo, Cristo nos muestra una vida maravillosa, una vida que trasciende y que va más allá de la muerte. ¿Qué quiero que meditemos en este aspecto? Que nosotros debemos ser hombres felices, hombres impregnados de una gran alegría, de una gran esperanza. Que todas las dificultades que podamos vivir en esta vida, que todos los problemas que podamos tener, son superables. No son una cosa que nos deben agobiar, no son una cosa que nos deben aplastar, sino que debemos tener siempre en nosotros esta esperanza, esta alegría que significa el sabernos hijos de Dios, herederos de esa vida que el Señor nos muestra en su resurrección. Por lo tanto, nosotros como católicos, como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos ser hombres felices, alegres, esperanzados, con una tranquilidad interior muy grande, que nada nos puede alterar ni perturbar, porque nosotros creemos en este misterio de la resurrección y lo tenemos internalizado y vivimos esperanzados en esta vida nueva. Ojalá que así sea. Ojalá que no estemos después en el primer problema cabizbajo, angustiados, desesperanzados, porque no hemos, igual que los relatos de las mujeres, no hemos creído que Cristo resucitó, no hemos creído en este gran misterio, en esta gran realidad, en este misterio que se nos muestra en el Evangelio. Eso como primero, y ojalá que sí sea, porque nosotros hablamos de esto muchas veces y bueno, pasa y después estamos siempre al primer problema, a la primera dificultad, muy angustiados. Después, fíjense, el Evangelio termina con una frase que es muy contundente. El Señor les dice, después de haber retado a estos 11 que estaban sentados a la mesa por su obstinación y su incredulidad, que vayan a todo el mundo a anunciar el Evangelio a toda la creación. Si ustedes se fijan, es una frase bastante grande. No es: vayan y anuncien el Evangelio en Judea, vayan, anuncien el Evangelio en Roma, en todo el mundo conocido. Es amplio, todo el mundo y a toda la creación. O sea, es una tarea muy grande, una tarea que trasciende a incluso la capacidad que pudieran tener en ese momento los apóstoles,
que ha ido transmitiéndose de generación en generación. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esto? Que esto no está circunscrito solamente, como uno hubiera pensar, a los sacerdotes, al obispo, al papa, en fin, a la gente que consagrada, a la gente del clero, ¿ya? Sino que está dirigida y orientada, igual como Cristo lo hace a sus discípulos, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, que somos sus discípulos, tenemos esta misión, tenemos esta tarea que el Señor nos encomienda en este Evangelio, a ser los evangelizadores del mundo y de la creación. Esto se parece a una carrera de posta, ¿se han fijado? Que se inicia con una persona que es la que empieza la carrera, con un testigo, y después le va pasando a los otros, y finalmente la carrera se gana en equipo. No se gana porque uno parte y llega al final a la meta, sino que es el equipo que finalmente gana la carrera y se va pasando este testigo. El testigo es esta verdad: Cristo ha resucitado, y se va pasando de mano en mano. Pero el testigo puede ser mantenido y sostenido para seguir corriendo con la fe. La fe mantiene el testigo y se puede mantener. Pero el testigo se cae al suelo con la incredulidad. Yo estoy de acuerdo que no es fácil continuar esta tarea siendo Cristo el primero que la inició y que primero nos pasa el testigo a cada uno de nosotros y nos va pasando a través de la historia a todas las personas que van siendo encomendadas con esta tarea. Pero también no es menos cierto que es Cristo quien va saliendo a nuestro encuentro, que nos va fortaleciendo y que nos va ayudando en esta tarea de ser los testigos que Él quiere de nosotros en el mundo. Pero fíjense que dentro de todas las personas en las cuales reciben esta noticia de la resurrección de Cristo, donde se adquiere, o sea, más fuerte y donde se mantiene, es cuando lo reciben los 11 y cuando están sentados a la mesa, que supone que están en la celebración eucarística. Nosotros, donde tenemos mayor posibilidad de poder tomar ese testigo y seguir con fuerza y salir al mundo, es en acá, en la Eucaristía, en la celebración litúrgica, en definitiva en el encuentro con el Señor vivo y resucitado que está presente, que nos fortalece, que nos ayuda y que finalmente nos envía, porque esa es la misa, esa es la Eucaristía, es un encuentro con el Señor, es un hablar también, es un fortalecerse con su gracia y finalmente tener un envío de evangelización en el curso de la semana hasta la próxima misa, y en el cual debemos seguir y continuar con esta tarea que el Señor señala en este Evangelio. Les quería poner un ejemplo. Si un cura párroco va a una de nuestras oficinas, fábricas, en distintos lugares donde nosotros estamos trabajando, y dice: mire, ¿sabe? Yo quiero venir a evangelizar a la comunidad que trabaja acá, quiero evangelizar a todos los obreros, empleados y directivos. Lo más probable es que le digan: ¿sabe? Mire, estamos muy ocupados, o sea, tenemos muchos problemas, tenemos que resolver las cosas, venga otro día, o mire, vuelve a la iglesia y allá nos encontraremos. Sin embargo, si vemos al obrero, a la secretaria, al ejecutivo, a distintas personas que trabajan en ese lugar, pero que están empapados de este Cristo resucitado, que lo tienen en su corazón, que son personas que están llenas de alegría y de esperanza, que son personas que son misericordiosos con sus compañeros de trabajo, que son personas que escuchan y guardan en su corazón la palabra del Evangelio, que son personas que son fieles en su compromiso matrimonial, que son personas que se esfuerzan en ser honestos y hacer bien su trabajo. Esas personas son las que están abriendo el camino para la evangelización en ese lugar donde el cura, el párroco, en fin, quien sea, no puede llegar. Esas personas que están haciendo presente a Cristo resucitado, Cristo vencedor de la muerte, en ese lugar, y están permitiendo que la evangelización se inicie y se haga presente en ese lugar. Nosotros tal vez durante todos estos años hemos escuchado palabras del Evangelio y probablemente tal vez
han llegado a nuestros oídos, han quedado en nuestro corazón, han quedado en nuestro cerebro, pero no han descendido a nuestro corazón y no han podido dar fruto. Y quizás nos hemos conformado con una fe ritualística, con una fe de cumplirle al Señor determinadas cosas y con eso quedarnos muy conformes, ¿ya? Y no hemos sido capaces de seguir en el fruto que se espera, que es ser evangelizadores, que es ser anunciadores de Dios a un mundo que tiene hambre de Dios, a un mundo que vive en la oscuridad, a un mundo que está en la búsqueda de Dios, y somos nosotros los encargados, y somos los comisionados o enviados para anunciar a este Jesús en este mundo. Tal vez a nosotros nos ha faltado el coraje para poder enfrentar a estas nuevas generaciones que muchas veces viven al margen de Dios, que la palabra del Evangelio no tiene mayor sentido para ellos. Y quizás nos hemos encerrado en estar como el hijo mayor de la palabra del hijo pródigo, al lado de Dios, haciendo las cosas de Dios, pero muy seguros y muy cuidados. Porque indudablemente, hermanos míos, anunciar la palabra de Dios tiene sus riesgos y tiene sus problemas, ¿ya? Y es más fácil no serlo, quedarse en esta situación muy personal, a ser valientes y enfrentar al mundo y anunciar la palabra de Dios. Pidamos a la Virgen Santísima que nos dé la fuerza, nos dé el coraje, igual como lo tuvieron Pedro y Juan, en la resurrección de este hombre, porque el Evangelio que nosotros leímos es la primera lectura, es la continuación de lo que se meditó el día martes, me parece, en la cual Pedro y Juan van al templo y encuentran un tullido y que le pide, y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, y en nombre de Cristo levántate, y el hombre se levanta, y es un milagro patente, ¿ya? Y eso es lo que los fariseos tienen demasiado complicado, y por eso los llaman, y por eso los amenazan. A nosotros también nos va a pasar eso, en la medida que anunciemos a Cristo, en la medida que tengamos de ser presente a Cristo, vamos a tener la oposición del mundo. Acuérdense que Cristo dijo que nos ha sacado del mundo, que no somos de este mundo, y por lo tanto el mundo va a estar en contra nuestra. Pero igual que Pedro, tenemos que decir, nosotros estamos obligados a obedecer a Dios y hacer las cosas que Dios nos ha pedido. Les quiero contar una situación personal que me acordé cuando estaba meditando este Evangelio para venir a empezarlo con ustedes. Muchas veces uno se lleva sorpresas en esto. Yo me acuerdo de cuando me ordené de diácono, no digo un poco de vergüenza, pero sentía la situación como de hacer esto que yo les acabo de comentar, dejarlo muy en secreto, muy cerrado, digamos, o sea, no comentarlo mucho, con un respeto humano, porque en ese momento yo detectaba un cargo en una oficina pública y me sentía como difícil poder manejar las cosas. Pero sin embargo, Dios tenía otro plan. Y yo, a pesar de quererlo así, tener muy secreto, no sé cómo, salió un observador de la noticia y mucha gente. Y a mí lo que me llamaba la atención de esto es que gente que yo creía que estaba al margen de la iglesia, que eran amigos míos, yo lo veía que no tenían mayor práctica religiosa, se acercaban, me felicitaban y se sentían contentos de que yo fuera allá. ¿Qué les quiero decir con eso? Que el Señor, en primer lugar, quiere lo que estamos comentando hoy día. Quiere que realmente perdamos ese respeto humano, perdamos ese temor y avancemos y demos el paso de evangelización. Y segundo, que a lo mejor hay muchas personas que están esperando en nosotros y sencillamente la cosa está bloqueada por nuestra incredulidad en la gracia de Dios. Está bloqueada por nuestro temor, por nuestra falta de consecuencia de creer la acción evangelizadora, la acción la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y poder dar el paso. Y bueno, la consecuencia de esto, yo en el pasado empecé, por ejemplo, en la oficina a trabajar, a actuar, y yo pensé esta situación, la medité y
realmente pensaba que había que jugársela del todo por todo, o sea que no era válido eso de recibir la gracia, de recibir un envío del Señor y quedarse como los apóstoles muy encerrados en el cenáculo, con la puerta bien cerrada, por temor a las situaciones que pudieran pasar, que había que jugársela. Y realmente las respuestas que uno tiene son maravillosas, son espectaculares. Bueno, esa era una reflexión que quería hacerle de lo que pasa en lo personal. Y yo creo que en cierta medida todo nos pasa, por supuesto, y de cómo el Señor quiere que nosotros cambiemos, que nosotros tengamos esa fuerza, esa confianza y esa fe en el Cristo resucitado. Le vamos a pedir a la gran misionera, al discípulo por excelencia, que es la Virgen Santísima, nuestra Madre, que interceda ante Dios para que no nos quedemos como los apóstoles encerrados en el cenáculo, para que realmente el Espíritu Santo que venga a nosotros, obre la gracia de la transformación y podamos tener la gracia del envío, que también es la gracia del santuario, de poder ser estos testigos del Señor en el mundo. Al Señor sea el honor y la gloria por siempre. Y nos ponemos de pie para profesar.